Buenas tardes amigos. Estamos en la semana de mayo y en el programa en Historia Agrietada, que conduzco por la radio municipal de General Rodríguez, voy a hablar algunos aspectos interesantes o menos conocidos, y voy a hablar también de una persona que fue Santiago de Liniers, quien reconquistó Buenos Aires en 1806 y 1807 en las dos invasiones inglesas, realmente un héroe, y tiene un fin trágico durante esa revolución, precisamente porque él estuvo opuesto a ella. En un ratito se los cuento, pero no de acá, sino desde la radio. Los espero. Historia Agrietada. Y estamos iniciando Historia Agrietada en este segundo programa, acá por la 89.5 FM Municipal. Del otro lado de los vidrios, como toda esta hora de la tarde, el señor Jorge operando de una manera magnífica. Y de este lado, Daniel López, conductor de Historia Agrietada, y bueno, es quien trae toda la historia. Bueno, buenas tardes Jorge. Buenas tardes, Tula. Es una alegría estar en este programa con ustedes, así que vamos a ir despacito arrancando, un poco incómodo por esto del barbijo, pero... Cuesta respirar, ¿no? Sí, y no solo, y se empañan los lentes. Sí, pasa eso. Que es el gran problema para uno que los usa, ¿no? Sí. Esta fue la semana de mayo. ¿Qué no se habló de la semana de mayo? Escuché programas por todos lados. La verdad que está bueno que haya esta movida, digamos, de programas de historia y del interés por conocer la historia, ¿no es cierto? Porque yo creo que la negación de la historia es un grave error para los pueblos. Los pueblos tienen que conocer su historia. Pero claro, no hay una sola historia. Cuando uno pretende una sola historia, ahí es donde se equivoca. No hay una sola historia, son muchas las historias y son muchas las lecturas, porque uno se puede parar en tantos lugares distintos para entender la historia, ¿no? Y de algún modo eso pasó con la historia de este país. Porque siempre hay varios lugares para pararse. Lo cierto es que este grupo de hombres que va a tomar el poder, digamos, en mayo, el 25 de mayo, porque en realidad no es que nace la patria, es la Revolución de Mayo, bien dicho, y la patria va a nacer bastante después, ¿no es cierto?, cuando se proclame la independencia. Van a pasar algunos años para eso. Y hoy yo lo que quiero es hablar de un poco de esa interna que hubo entre saavedristas y morenistas, por decirlo de algún modo. Y quiero hablar de un personaje que es Santiago de Liniers, que me parece un personaje interesante en todo ese proceso, porque no podemos olvidar que Santiago de Liniers fue el hombre que reconquistó Buenos Aires de las dos caídas ante los ingleses en 1806 y en 1807. Bueno, lo primero que vamos a decir es que precisamente en esas jornadas, digamos, en esos años donde los ingleses intentaron tomar Buenos Aires, no solo que lo intentaron, sino que lo lograron, fue Santiago de Liniers, que era un francés, pero que estaba, digamos, destinado a trabajar para los españoles, quien pudo reconquistar Buenos Aires. En la primera, en 1806, toma prisionero a Beresford, y después de tomarlo prisionero, lo conduce a Luján, lo va a tener prisionero acá en Luján.
durante un tiempo y Beresford es como que hasta se hizo amigo de la gente de ahí, tanto así que después trabaron alguna suerte de amistad y Liniers le va a perdonar la vida a Beresford, le permite, digamos, que Beresford salga del país, un grave error porque le permite sumarse a las fuerzas que estaban en Montevideo, y entonces un poco menos de medio año después van a volver en el segundo intento, ya mucho más fuerte, los ingleses, para la reconquista de Buenos Aires. Y de vuelta va a ser Liniers quien, junto con Álzaga, quienes van a lograr reconquistar Buenos Aires para los españoles, digamos, en ese entonces, ¿no es cierto? Él va a ser luego virrey, lo van a nombrar virrey, y después en el 1809 lo van a terminar destituyendo. No lo destituyen, pero le quitan el cargo de virrey porque en España se sospechaba de que él era napoleonista, digamos, porque de hecho él era francés. Y entonces él se va, y aparte también se lo acusa de peculado, digamos, a él, ¿no es cierto?, de corrupción. Uh-huh. Y también él tenía un amorío con la Perichón, que yo no voy a entrar demasiado ahí en el culebrón, pero digo, era un escándalo público en Buenos Aires. La Perichona, digamos, era una mujer muy conocida, uh-huh, y iba y venía, era una mujer casada, y bueno, esto era una cosa muy compleja, digamos, para manejar, y lo terminan apartando, van a nombrar al virrey Cisneros, y él se va a ir a Córdoba, Liniers se va a retirar a Córdoba. Bueno, después suceden los acontecimientos de mayo, estos que hablaba, ¿no es cierto? Precisamente en esas revoluciones anteriores fue cuando se creó el regimiento de patricios, que no fue otra cosa que un ejército criollo y que estaba al mando de Saavedra. O sea, Saavedra era quien dominaba el ejército y de alguna manera lo había financiado o juntó el financiamiento para el ejército. Y él estaba a cargo de ese ejército. Entonces, cuando el virrey se encuentra hackeado, digamos, por las mismas tropas que eran las tropas de Saavedra, no tiene chance. No puede, digamos, hacer nada, y entonces es cuando tiene que entregar el mando, el 25 de mayo, uh-huh, en la Revolución de Mayo, y quedan en el gobierno, digamos, ocupando el gobierno, los saavedristas de alguna manera, y un grupo del otro lado que eran los morenistas, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Tenían dos visiones completamente distintas. Los dos eran centralistas. No era que uno quería el país completo y otro quería Buenos Aires. Uh-huh. Los dos tenían la mirada, era centralista. El gobierno y el poder tenía que estar en Buenos Aires. Pero la parte morenista lo que tenía era una mirada más contemplativa hacia los de abajo, por decirlo de algún modo. Hacia los pobres, digamos, hacia los negros, hacia los indios. Tenía otra mirada. Moreno, él personalmente, pero los que estaban con él, Belgrano, Castelli, Mateu, eran gente que estaban influida de alguna manera por los ideales franceses, por los ideales de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Por Rousseau, por uh-huh, ejemplo. Y precisamente eran esos ideales que ellos manejaban los que querían poner, digamos, en juego en el gobierno. Y en cambio, la línea saavedrista era una línea más bien
como continuidad, digamos, como una continuidad americana de lo que se venía dando hasta ahí. De lo que había hasta el momento, ¿no es Claro. cierto? Tanto así que a Saavedra se lo va a llamar emperador. En algunos actos que habían, por ejemplo, cuando fue el festejo de la batalla de Suipacha, un capitán medio copeteado le levantó la copa para brindar por el nuevo emperador. Y bueno, esto cayó muy mal y Moreno inmediatamente lo sancionó y lo mandó al destierro, porque dijo que una persona ni siquiera borracha podía atentar contra la República. Digo, era muy duro Mariano Moreno, ¿no es cierto? Y luego, un poco más adelante, hubo otro hecho, hechos que pintan más o menos lo que sucedía, ¿no es cierto? Esa interna que había entre ellos. Una de las fiestas que se daba normalmente era la corrida de toros. Al modo español estaba la Plaza de Toros ahí en el Retiro, y entonces iban todos a la corrida de toros. Y sucedió que una tarde Mateu se entera de que estaban poniendo unas sillas en el palco, había un palco, y era un palco para todos los de la revolución, digamos, los que habían hecho la revolución. Pero en el palco habían puesto 2 sillas y las habían vestido a las sillas con todo un ornamento y habían puesto incluso unas alfombras en el piso. Y Mateu fue a ver esto, inmediatamente preguntó quién había hecho eso y para qué, y ahí un hombre mayor que era empleado le dijo, de unos 70 años tenía el hombre, le dijo que, bueno, que el cabildo le había dado esa orden y que eran para Saavedra y su esposa, las sillas. Y bueno, entonces inmediatamente las hizo sacar, y porque dijo que no tenía que haber privilegios para nadie, porque era la idea francesa. Claro, alguna vez habíamos hablado de la Revolución Francesa, y eso es lo que pretendía, digamos, el ideal francés, ¿no es cierto? La igualdad, claro. Quitar ese plano de unos arriba y otros abajo. Bueno, todo ese digamos, ese trasfondo político que había, tenía que ver con 2 ideas completamente distintas, que se jugaban después de esa Revolución de Mayo. Con respecto a Cisneros, cuando Cisneros se entera de la revolución, Cisneros estaba en Córdoba, perdón, Santiago de Liniers. Liniers estaba en Córdoba. Él después que lo apartaron, digamos, incluso le habían dado de España el título de conde, que fue el único título nobiliario, salvo el del Marqués de Yavi, que algún día vamos a hablar, el Marquesado de Yavi, que está en Jujuy. El único título nobiliario de conde fue el de Liniers, pero el cabildo no se lo quiso avalar. Entonces él se retiró a Córdoba, pero cuando se entera de la Revolución de Mayo, él se pone, digamos, inmediatamente al servicio de España y es quien proclama de alguna manera la contrarrevolución. Y bueno, desde Buenos Aires no se puede permitir eso. No se puede permitir, digamos, que alguien haga la contrarrevolución. Y entonces, ¿qué sucede? Mandan el ejército a Córdoba y él tenía, digamos, un ejército pequeño allá. Al principio era un ejército un poco más grande, pero a medida que el ejército de Buenos Aires empezó a marchar hacia Córdoba, empezó a quedar con poquitos hombres alrededor y terminó quedando con unos 50, 70 hombres alrededor de él, que incluso a último momento algunos se le iban y todo. En un paraje que se llama Cabeza de Tigre, lo terminan encontrando, él estaba descansando, y digamos, la línea de los morenistas
y llevaban orden de donde lo encontraran de fusilarlo. Evidentemente, para Mariano Moreno no era agradable porque quien lo había ido a buscar, digamos, al principio, era un hombre que había hecho las revoluciones o la contrarrevolución inglesa con él. Y entonces no se animó a fusilarlo. No le daba el cuero para fusilarlo. Y entonces Moreno va a mandar a un grupo, digamos, de él, diciéndole que lo tienen que fusilar donde lo encuentren. Porque si eso no sucede y lo traían a Buenos Aires, él tenía muchas simpatías en Buenos Aires. Y entonces lo van a capturar, digamos, y lo van a fusilar ahí en el sur de Córdoba, en una localidad, en un paraje que se llama Cabeza de Tigre. Eran 6 en total. Estaba el gobernador de Córdoba, estaba obviamente Liniers, estaba un edecán de él, estaba el brazo armado de él, y bueno, ordenan la ejecución de todos, incluso el obispo del pueblo, el obispo de Córdoba, ordenan la ejecución de todos. Y bueno, al único que le van a perdonar la vida es al obispo, precisamente por la condición de sacerdote. Los van a fusilar a todos ahí en ese paraje, a los 5, y van a hacer una fosa común y los van a enterrar ahí en esa fosa común. Liniers fue el único que se negó a que le vendaran los ojos. Él quiso morir de frente sin que le vendaran los ojos. Y tuvo tanta mala suerte que los disparos que le dieron no lograron matarlo. Así que French tuvo que darle un tiro de gracia en la sien. Esas cosas de la historia, ¿no? Sí. Tremendas. Bueno, los cuerpos fueron llevados en carretilla, digamos, hasta ese pozo común que hicieron, y los tiraron todos juntos. Y después, al otro día, el obispo los hizo desenterrar y los hizo enterrar a todos de manera separada. Y durante mucho tiempo estuvieron abandonados los cuerpos de ellos. Recién, como en el año 60, se los va a encontrar, y Francia va a reclamar el cuerpo de Liniers y se lo van a devolver, se lo van a llevar. En realidad lo llevan a España, las cenizas de Liniers. Bueno, y con respecto a el resto, digamos, Moreno y Saavedra, bueno, ya sabemos cómo termina la película, ¿no es cierto? Más o menos al fin de ese año se va a plantear, digamos, la inclusión de las provincias en lo que se va a llamar la Junta Grande. Y Moreno no está de acuerdo para nada, y de hecho renuncia. No le van a aceptar la renuncia, pero de todos modos la Junta Grande se hace, digamos, va a reemplazar a la revolución, a la Junta Revolucionaria, para darle lugar a las provincias, para que las provincias también tengan una gravitación y se comprometan, digamos, en esto que recién empezaba, ¿no es cierto? Y que aparte empezaba la resistencia española. Y bueno, Moreno se va a apartar. Una vez apartado, Moreno se va a ir a Inglaterra, se va a embarcar ahí en Ensenada, se va a embarcar en Inglaterra en un barco mercante, y ahí están la controversia, digamos, las dos miradas y las dos hipótesis: si a Moreno lo matan en alta mar, o en realidad lo mata un remedio que le da el capitán del barco. Él tenía una indisposición porque el barco estaba parado, digamos, no había vientos, y entonces le agarró ese malestar de estómago que él era un hombre enfermo, que empieza a vomitar y vomitar. Los que alguna vez estuvieron arriba de una embarcación por ahí saben de qué hablo. No podés parar de vomitar, y bueno, le pasa esto, y entonces el capitán le da de un botiquín que había un remedio,
y se pasa de rosca con el remedio. Y él agoniza durante 3 días hasta que después termina muriendo. Entonces están las dos lecturas, ¿no es cierto? Si a él lo mataron y había un plan para matarlo, y los del otro lado que dicen no había plan, porque en realidad Saavedra ya lo había derrotado a él, no necesitaba matarlo. Ujú. Lo cierto es que él termina muriendo en un lugar cerca, en Brasil, cerca de la isla Santa Catarina, donde los argentinos van a veranear casi todos los años cuando se puede. Ujú. Y él termina muriendo en ese lugar. Con él, de algún modo, termina una idea de la revolución, porque a Castelli, digamos que era el otro, que era la voz cantante de la revolución, era un hombre que tenía una energía impresionante, le termina agarrando un cáncer de lengua y le van a cortar la lengua. Y bueno, a Belgrano lo van a terminar mandando a las misiones del norte, o sea que también sale de Buenos Aires. Y con ellos, digamos, termina una visión política y queda solamente la otra visión política, que es la de Buenos Aires, el centro, y una especie de continuidad del mismo poder económico que ya venía en la revolución. Bueno, un poco cuando, digamos, el planteo ¿no? Del fusilamiento a Liniers, es una idea que me rondaba desde muy niño, y esta cuestión de la controversia. ¿Cómo, digo, una pregunta por ahí de un niño en primaria, cómo van a fusilar a Liniers si nos salvó de los ingleses en la primera y en la segunda invasión inglesa? Un héroe. Claro. Y después uno va entendiendo la complejidad, ¿no? La complejidad, y en esos momentos históricos en donde hemos hablado fuera del aire, ¿no? La complejidad de la historia nuestra, la historia argentina, y sobre todo estas contradicciones, ¿no? En donde un Liniers que seguía parado, si bien nos defendió de los ingleses, pero él estaba defendiendo los intereses de la corona española. Él era leal a España. Claro. Y entonces, bueno, una revolución que tampoco se podía dar ni siquiera el lujo de detenerse, aunque más no sea un segundo, a mirar para otro lado. No. Porque la derrota, que después se ve con las guerras de liberación que le toca llevar adelante a San Martín, se ve claramente lo que los españoles venían haciendo con la contrarrevolución. Entonces Claro. no se podía darse ni un segundo, ni un minuto para respirar. No, eso es lo que decía Moreno precisamente. Eso es precisamente lo que decía Moreno, que ellos no podían darse el lujo de permitirle, digamos, ni siquiera la contemplación por ser Liniers o quien fuera. Luego ellos van a ser un bando, es muy extenso, yo no lo traje porque es demasiado extenso para leerlo, pero en ese bando dicen precisamente eso. Que ellos no pueden, que entienden, digamos, a la persona que van a fusilar o a las personas que van a fusilar, pero principalmente por Liniers, pero que no pueden ni siquiera tener esa contemplación. Exactamente. Y esto que contás, ¿no? Lo duro de French, de tener que cumplieron papeles muy importantes en las dos invasiones inglesas, French, Beruti, Claro. digo, y toda esa gente que después integra la revolución. Digo, lo duro de tener que... Aparte, quien lo había promocionado a French había sido precisamente Liniers. Claro, y tener que y tener que ejecutarlo, la verdad que sí es una decisión muy compleja. Bueno, son cosas de la historia, ¿no es cierto? Hoy quise traer esta historia porque me pareció que las otras historias de la revolución por ahí son demasiado conocidas, ¿no es cierto? Bueno, hay un autor que lo he leído un tiempo y después casi como que lo abandoné por su ideología política, que es Mario Vargas Llosa, un excelente escritor, pero uno no coincide para nada sin duda. Con su postura política. Y él decía en una nota cuando le hace, en Canal 7, hace en aquella época, a principios del 2000, y él decía que Latinoamérica es una fuente inagotable de historia para producir novelas, decía. Claro. Y es verdad, o sea, a lo largo y a lo ancho, nosotros mismos, digamos, como país, tenemos una historia rica, compleja, digo, trágica, que bien podría ser una fuente inagotable, ¿no? Para novelas.
cuando va a recibir el premio Nobel, lo dice, eso mismo dice, cuando va a recibir por 100 años de soledad el premio Nobel Gabriel García Márquez, dice precisamente eso. ¿Cómo no voy a escribir con todo lo que tenemos en América, digamos, ¿no? ¿Desde qué lugar podría no escribir y hacer una novela de estas características? Dijo Moreno cuando lo manda, ya para darle fin al tema, dijo Moreno cuando lo manda a capturar, con la orden, dice que los manda y les dice que lo tienen que fusilar sí o sí. Y dice, si todavía no se cumpliese la determinación tomada, porque les tiembla la mano a los que manda, irá el vocal Larrea, a quien pienso no faltará resolución. Y por último, iré yo mismo si fuese necesario. Digo, esta era la determinación. Sí, no había vuelta atrás, ahí era un paso y seguir avanzando. Era o se vence o se muere. Ya está, estaban jugados. Eran ellos o nosotros, ¿no es cierto? Exacto. Al margen de la interna que ya comenté hoy, digo, ellos tenían esta visión. Así que bueno, en esta Semana de la Patria quise traer esta historia, espero que les haya gustado. Así es. Bueno, Daniel, y digo, a mí me pareció que, bueno, la musicalización tendría que, no podría faltar este tema, el zorzal criollo, Carlos Gardel, El Sol del 25. Qué lindo.